Buenas noches. ¿Sabe usted cuánto se ha encarecido el aluminio en el último año? Un 70%. ¿Y la madera? Un 50%. El acero lo ha hecho un 34%, el ladrillo un 44%. Son materias primas básicas para la construcción, que ya conocieron un importante repunte como consecuencia de la pandemia, pero que ahora han escalado a niveles desconocidos como consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia. Según datos del MITMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el coste de los materiales de la construcción registró en 2021 la subida más alta de los últimos 14 años. Esta situación ha puesto en serios aprietos a muchas empresas. 3 de cada 10 promotoras o empresas relacionadas con la construcción ha cancelado o paralizado obras que tenían en marcha en los últimos meses y 4 de cada 10 prevén hacerlo en un futuro próximo si esta situación continúa, según un informe de APCE, la Asociación de Promotores y Constructores de España. Y a esta situación hay que añadir el incremento del coste de la energía, del combustible, de la mano de obra o el encarecimiento del precio del suelo. La Confederación Nacional de la Construcción ya ha avanzado que esta situación es una seria amenaza para la implantación de los fondos europeos para la rehabilitación de nuestro parque de vivienda, porque no solo se necesitarán más materiales, sino también más mano de obra, otro de los problemas a los que se enfrenta el sector. Esta noche, en el Inmobiliario a Fondo, queremos analizar los retos económicos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en un momento crucial, en este que estamos viendo, en el que la oferta actualmente de vivienda es muy inferior a la demanda. Y además está prevista la llegada de más de 3.000 millones de euros de los fondos Next Generation para la rehabilitación de nuestro parque de viviendas. De todo ello hablaremos aquí, pero antes vamos a hablar con Juan Antonio Gómez Pintado, que estará aquí en nuestra pizarra, el presidente de APCE, de Asprima y de la promotora Vía Ágora, para explicarnos de una forma muy didáctica y visual cuáles son las consecuencias de este repunte de los costes de la construcción. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Para mí es un placer hoy tener a una de las voces más autorizadas en el sector inmobiliario, como Juan Antonio Gómez Pintado. Juan Antonio, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, encantado, Beatriz. Yo creo que muchos de ustedes le conocerán, pero Juan Antonio es actual presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, también de Asprima, de Madrid. Es consejero delegado de Vía Ágora, una de las promotoras pues que ahora tiene una intensa actividad, pero también tu larga trayectoria al frente de Agofer y de Vía Célere. Juan Antonio, yo no sé si tú en toda esta larga trayectoria has vivido un momento como el actual, pues como explicábamos al principio, ¿no? De ese repunte tan importante de las materias primas, que me gustaría que nos explicaras aquí en la pizarra, cómo están creciendo y sobre todo qué consecuencias tiene para la construcción de esa vivienda. Sí, pues muy bien. Sí, lo he vivido porque en casi 40 años que llevo en este sector, pues sí que hemos vivido crisis y crisis además muy profundas. Lo que tiene de especial es que hemos tenido la pandemia y esto pues de alguna manera no solamente nos ha afectado al incremento de los precios de la materia, sino que en momentos determinados pues también a la ruptura de la cadena de suministros, y ahora ya nos faltaba la guerra de Ucrania. Entonces, por ser sintético, me gustaría comentarte cómo están afectados los precios, y los datos que yo voy a dar son desde el 2020. Entonces, tenemos, por ejemplo, en materias primas acero, que es fundamental para nuestro sector, tenemos aluminio, tenemos que yo comentaba al cemento, principio el ladrillo y demás, pero claro, es verdad que el acero, el cemento. Y luego podríamos poner otros muchos, porque nuestro sector, si algo tiene, que al ser el sector de sectores, pues somos intensivos en consumos de materiales. Pero yo creo que estos son los más representativos. Y todos estos, más o menos, desde diciembre del 2020, se ha incrementado el precio en un 18%. ¿Cómo nos afecta esto? Pues me vas a permitir que haga un gráfico La pizarra es tuya. Para que de alguna manera veamos cómo en nuestras estructuras de coste esto nos afecta. Si yo me refiero con este gráfico a 2020, diciembre para ser más exactos, nuestra estructura de coste de suelos representaba un 24%. Voy a poner suelo. Nuestra estructura de gastos generales más o menos estaba en un 15%. Nuestros costes de construcción en un 44%. Y nuestro margen
no se salió aquí muy grande, pero no, es un 17%. Esta es la estructura que teníamos en aquel momento, en el 2020, y donde un promotor, y siempre hablando en líneas generales, más o menos tenía la estructura de su negocio. ¿Qué ha ocurrido actualmente? Entonces, si nos vamos a hoy, a mayo de este año, pues vamos a tener que el suelo está incrementado de media un 27%. Que nuestros gastos de estructura o gastos generales, por todo lo que implican los costes de construcción en todo lo que nos afecta, por ejemplo, para que los oyentes tengan una idea, nosotros pagamos muchos impuestos en función de nuestro coste, con lo cual no solamente es el coste de construcción lo que sube, sino también lo que representa arquitectos, aparejadores, tasas, licencias. Todos los profesionales que están ligados a la construcción. Pues ahí estamos en un 16,6. Costes de construcción ha subido a un 54,9, más o menos. Que es la partida que más ha aumentado. Que más ha aumentado. Con lo cual nos deja un margen de promotor de un 11%. ¿Cómo se ha podido soportar esto? Porque si trazamos una línea, y voy a borrar esto un momentito, con el incremento que hemos tenido del 6,7% del precio de la vivienda, nos ha permitido, 6,7, nos ha permitido más o menos mantener este 11%. Es absolutamente insuficiente porque con los riesgos y con la situación que atisbamos que puede venir de futuro, con este 11% no se defienden los márgenes en el caso de que haya cualquier alteración. Por eso, cuando comentábamos cuál es el pensamiento de los promotores de futuro, ante esta incertidumbre, muchos de ellos, 4 de cada 10, lo decías bien, están pensando en retrasar obras hasta que esto no se clarifique. Claro, porque este 11%, ¿no? Se podría acotar muchísimo de mantenerse toda esta situación. Absolutamente. ¿A qué niveles podríamos llegar? Absolutamente. Podemos hablar de que de un 17 podríamos bajar a ¿cuánto? A menos de un 10. Pero es que ya nadie por menos de un 11% trabaja con los riesgos asumidos que tiene el sector de la construcción. Entonces ahora mismo en esta situación y con esta estructura estamos en límites. Lo que ocurra de futuro, de cara a futuro, con si hay incremento de materias primas o el problema de mano de obra o cómo será en el futuro la subida del IPC o los tipos de interés, pues marcarán el destino de lo que ocurra en el sector inmobiliario. Claro, pero esto es para la promoción, Juan Antonio, pero inflación, comentabas, tipos de interés, esto afecta a la oferta, pero también a esas familias que, bueno, pues que quieren comprar una vivienda, que su capacidad de ahorro, en principio, o incluso adquisitiva, se va a ver aminorada. ¿Cómo les va a afectar en este sentido? Pues esto, a una persona que esté planteándose comprar una vivienda. Esto, si nos atenemos a cuáles son las expectativas de futuro de subida de precio, que podría mejorar, y siempre partiendo de la base, y quizá la buena noticia es que materias primas vemos ya un cierto atisbo de bajada, sobre todo por la paralización en China del sector inmobiliario, pues si hacemos caso a esas previsiones y pensamos que va a subir un 6% en este año el precio de la vivienda, ¿cómo nos va a afectar? A la vez con la inflación y con los tipos de interés. Si estamos hablando, y vamos a poner un ejemplo, una familia que tiene 100 o capacidad de 100% de compra en este ejercicio. Si damos por cierto una subida del IPC más o menos del 8%, lo que significa es que esta familia que tiene tomada o que todavía no ha tomado una decisión de compra de vivienda, pero que realmente quiere hacerlo, si no lo hace antes de final de año, va a perder una capacidad adquisitiva del 8%. Que si además se le suma la subida del 6%, fíjate cómo se queda mermado por encima, o sea, se va a quedar más o menos en un 86% reducido a esa capacidad de compra. Esta capacidad del 100% se reduciría al 86%, con un IPC del 8% y una subida del precio si no se toma esa decisión de compra. Pero además, lo que tenemos demostrado es que en una familia donde tiene 2 salarios y que suman 3.500 euros de ingresos mensuales, cada punto
porcentual de subida de tipo de interés le resta un 12% de capacidad de compra. En esa valoración que todos los promotores tenemos muy en cuenta, y es no pasar el umbral de que el dinero que destinan las familias, es decir, su renta disponible para una vivienda, no sobrepase el 35%, afecta muchísimo, porque entonces entraríamos en otra situación en el sector inmobiliario. Entonces, importante tener hoy en día, por suerte, según los últimos datos que tenemos de CaixaBank, la capacidad que dedica de sus ahorros una familia depende entre el 30% o el 32%. Todavía tenemos margen para que todo esto se vaya corrigiendo. El límite que se recomienda no superar el 30% de los ingresos. Ese era en ese límite. Todavía tenemos margen, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que por cada punto de subida te resta una capacidad de adquisición del 12%, es decir, tienes un 12% menor de acceso a la vivienda. Esto en una familia media que gane 3.500 euros con todos sus componentes, y que tu capacidad adquisitiva se va a ver mermada frente con ese IPC, si no haces nada con ese dinero que tienes en el banco, y aparte con la subida de los precios de la vivienda que se espera. Esto en parte explicaría también ese ritmo de actividad tan intenso que estamos viendo en los últimos meses a nivel de compraventas, que hay mucha gente que pues tenía la decisión o quería adquirir una vivienda y a lo mejor por todo esto que se estás explicando y por beneficiarse de esas condiciones más ventajosas de la financiación está tomando la decisión. Es decir, está acelerando la decisión de compra en base a todos estos elementos financieros que estamos viendo. Bueno, yo creo, Juan Antonio, que lo has explicado clarísimamente, pero bueno, como hay muchos retos del sector, si te parece, te invito ahora a que vayamos a nuestra mesa de análisis con otros expertos también de reconocido prestigio para seguir profundizando en todo esto que nos has comentado. Vamos a ello. Gracias. Gracias a ti. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Esta noche nos acompañan aquí en la mesa del inmobiliario a fondo Marian Martín, que es directora general de Viveme, gestora inmobiliaria especializada en cooperativas de viviendas. Buenas noches, Marian. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A mi izquierda, Juan Antonio Gómez Pintado, que ya le hemos presentado, y a mi derecha, Rosa Gallego, que es directora de operaciones de Culiving, que es un fondo de inversión que desarrolla vivienda asequible a través del Build to Rent. Buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Y por último, Julio Iglesias, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para la profesionalización del sector. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues con los cuatro quiero analizar los retos económicos de la construcción, del sector inmobiliario, empezando por el tema que hablábamos en la pizarra, el tema del importante repunte del coste de los materiales. Creo que es muy interesante tener en esta mesa la visión del inversor, del promotor, de la cooperativa. Comentarme un poquito cómo estáis viviendo esta situación actual y cómo salen los números, ¿no? Porque ante este repunte tan importante que nos comentaba Juan Antonio. Rosa, empiezo por ti. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo salen los números al final para que esa producción, sobre todo en los proyectos que ya están en marcha y que no habían sido planteados con estos costes tan altos de la construcción? Bueno, pues efectivamente, ¿cómo lo estamos haciendo? Al final, cuando tú tienes un proyecto, en nuestro caso, un llave en mano con un promotor en el que está cerrado un precio de un plazo cierto, cuando el promotor tiene que negociar con la constructora previamente estos incrementos de costes, al final el promotor, si su margen se va agotando, tiene que subir y elevar arriba el problema que está teniendo. ¿Cómo? Negociando. Es verdad que hay un contrato y hay un contrato cerrado, pero su cumplimiento en este momento o su ejecución de garantías es inviable si queremos sacar el proyecto adelante. Entonces, ¿en qué momento? Dependiendo de qué situación se encuentre el proyecto, si la obra está iniciada, si está en licitación de obra o acaba de adquirir el suelo, tienes tres situaciones diferentes. Si la obra está iniciada, no te queda otra que negociar. ¿Contra qué? Contra margen. Pero contra margen de todas las partes. Ojo, la constructora no pide todo lo que le ha supuesto el incremento, la promotora no nos eleva todo lo que le ha supuesto tampoco el incremento de la constructora, y nosotros tenemos que ir contra rentabilidad futura. No nos queda otra que negociar. Estamos haciendo todos un máster en técnicas de negociación. Y luego, si la obra si el proyecto te pilla en licitación o en obra más a futuro, te encuentras con una licitación de obra que no solo viene con los incrementos de costes que hemos comentado antes con Juan Antonio en la pizarra, sino que además con una futura inflación. Claro. O sea, los costes ya vienen inflacionados.
Entonces, ¿qué pasa? Que no encajan y ya son proyectos, lo que se dice, pues no se inician. O sea, no, mientras que tú podías ir sacando un proyecto o 2 proyectos en Build to Rent, ¿vale? Al trimestre, en este momento, desde febrero hasta ahora, no se puede sacar ninguno. Claro. Así es como estamos acá. Y esto explicaría, ¿no?, el estudio que vosotros habéis realizado, Juan Antonio, en APCE, lo comentábamos al principio, ese importante número de empresas, 3 de cada 10, 4 de cada 10, perdón, que viene a decir que en el futuro próximo van a, efectivamente, porque claro, los números no salen. Teníamos 2 preguntas que yo creo que sintetizaban mucho esta situación. Como decía Rosa, aquellas promociones que estaban comenzadas, había 3 preguntas. Si tienes la promoción comenzada, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que vas a hacer? Básicamente el 98% decía negociar como sea y acabar obras para cumplir con los clientes. La siguiente pregunta era si tienes preventas, y yo estoy hablando en el caso de las operaciones en venta, si tienes preventas pero no has iniciado la obra, ¿qué vas a hacer? Y ahí ya subía el porcentaje, como un 42% decía que se estaba pensando devolver preventas y esperar. Y la tercera pregunta es, si tenías idea de lanzar el proyecto ya, pero todavía no tenías preventas, ¿qué vas a hacer? Y ahí mayoritariamente el 80% nos decía que iba a esperar a ver cómo discurrían los precios de futuro. Pero esto, o sea, visto desde fuera, en un momento en el que estamos viendo que la demanda está muy activa, veremos lo que pasa en función del contexto económico, ante subida de tipos de interés, etcétera, seguramente se retrae. Pero aún así, venimos de unos años en los que la producción de vivienda ya estaba por debajo de las necesidades. No sé, no estamos ante un cóctel bastante peligroso. Sí, estamos en una situación anómala, que dicho sea de paso, yo creo que materiales ya estamos empezando a ver ciertas bajadas, sobre todo en aquellos materiales que son electrointensivos, como puede ser el consumo del cemento o el aluminio o el acero. Pero sí que es cierto también, y aquí yo sí que quiero hacer un llamamiento, es que al calor de la subida de los tipos por la inflación, lo que estamos viendo es que también elementos que no tenían que subir, se está aprovechando a río revuelto ganancias de pescadores y se están empezando a subir y estamos viendo determinada inflación artificial en determinados productos. En general, o sea, productos que no son electrointensivos, que es realmente donde tenemos el problema, o aquellos que no tienen que ver con gas, con producción de gas o de petróleo, pues estamos subiendo. Y he de decir que el incremento de mano de obra en construcción está cerrado, yo creo que con un buen convenio y no está siendo excesivo. Con lo cual, en este río revuelto ganancia de pescadores todos tenemos que tener cuidado. Yo siempre lo advierto, o sea, no debemos pasar del 35% de la renta disponible para las familias, tanto en renta como en alquiler. Y estamos en una situación pues que todavía hay margen, pero que es peligrosa. Sí, sí, continúa. Marian, en una cooperativa de viviendas, que es una opción por la que, bueno, pues precisamente se decantan muchos potenciales compradores, ¿no?, porque es bastante interesante, aquí la situación es un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo hacéis frente a este sobrecoste? Sí, bueno, la situación es diferente, pero genera la misma incertidumbre. Exacto. Y al final lo que hay que hacer es negociar con el constructor porque es la mejor de las peores soluciones. Y entonces en la cooperativa los socios son autopromotores, de tal forma que en la cooperativa todos los ingresos tienen que ser igual a los costes y se analiza a través del gestor inmobiliario, que en este caso somos nosotros, con la dirección facultativa, con la constructora, todo ese planteamiento de subida que, como indicaba Rosa, pues no te está pidiendo todo y está perdiendo de gran parte de su margen. Pero bueno, se analiza con el Consejo Rector y luego esa decisión de subida se tiene que aprobar en una asamblea con al menos 2/3 de los socios, o sea, una mayoría bastante cualificada. Y entonces, bueno, en nuestra experiencia, en esta situación que estamos viviendo ahora, esas subidas que se están planteando al final no suponen más de un 3% de incremento del precio de la vivienda. Es verdad que el precio de la vivienda lo habían comprado por lo menos hace 18 meses, por lo tanto ya se ha tenido, porque la otra solución es paralizar la obra, buscar otra constructora, pero siempre al final es peor porque el coste de construcción de una obra nueva también afecta mucho en la toma de decisiones. Decíamos, no es lo mismo una promoción que va a empezar o tomar decisiones de productos nuevos a invertir, porque al final pues tienes mucha incertidumbre de cómo, hasta dónde llegarán los precios de construcción.
Claro, pero ante esa incertidumbre comentabais que esos nuevos proyectos, evidentemente, como mínimo, se frenan, ¿no? No es que se paralicen, pero sí se frenan durante un periodo de tiempo. Esto coincidiréis conmigo que, sobre todo de cara a esa vivienda asequible, vivienda social, que es la que más necesitamos, es a la que más afecta, ¿no? Porque precisamente es donde los números están más constreñidos, diríamos. No sé, ¿cómo afecta, sobre todo vosotros que estáis enfocados en la vivienda asequible, cómo afecta esa producción de vivienda de cara al futuro? Pues precisamente cuando el promotor deja dormido un proyecto a la espera de ver lo que va a pasar, pues lo que espera es que las ventas, en el modelo financiero, cuando tú pones unos ingresos y unos gastos, pues esperas que el futuro ingreso te pueda absorber los gastos. Cuando tienes una vivienda protegida donde tienes un valor máximo legal, que es el tope de venta o el tope de renta que puedes pedir por esa vivienda. Eso es el famoso módulo, ¿no? Lo que siempre recomendáis, que hay que actualizar el módulo porque está desactualizado, o no se ha actualizado el precio desde el año 2008. Efectivamente, o sea, nosotros cuando tú desarrollas vivienda protegida tienes un valor máximo legal que te lo fija la comunidad autónoma en base a una superficie útil y unos ciertos parámetros. Si tú lo tienes congelado desde 2008, con todo lo que está pasando en este momento y tú tienes la venta o renta limitada con unos costes que van creciendo, ya aún así la vivienda protegida va con un margen muy limitado. Un promotor que tiene las dos líneas de negocio, libre y protegida, la protegida va siempre con menos margen, pero también tiene un riesgo comercial menor, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo va sobrellevando. Pero en este momento, cuando tú tienes la venta aquí y los costes van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, llega un momento en que los costes te saltan el valor máximo legal. Es lo que está pasando en estos momentos hoy en día. Entonces, el mercado de vivienda asequible y protegida está desapareciendo porque el promotor privado no lo puede desarrollar. Y nosotros, al hacer el llave en mano, ningún promotor nos hace un precio llave en mano de una vivienda protegida a valor máximo legal. Claro. Tendríamos que saltarla, pero como tenemos la renta limitada, no podemos pagar más. O sea, es la pescadilla que se mueve de la cola que hace que los proyectos de vivienda protegida no se hagan, no se desarrollen. Eso añadido a que te están pidiendo por los suelos una cantidad que no va acorde con esos porcentajes que decía Juan Antonio que debería pesar el suelo dentro del valor de promoción. Están pidiendo por los suelos algo que de broma con algún promotor decía, vamos a tener que desbrozar y ver si debajo hay oro, porque si no, no lo entiendo. Y también es algo que hay que limitar. Me estás limitando la venta, me estás limitando la renta. Pero no me limitas la materia. Pero el precio del suelo. Pero también hay que entender a los desarrolladores de suelo, que tienen ahí una lucha con desarrollar suelo libre y protegido, cuando la urbanización y los costes de desarrollo son los mismos para los dos, ojo. Y esto, Marian, en un momento de producción de vivienda social, bueno, que estamos en unos números muy limitados, ¿no? Llevamos los últimos años en unos números limitadísimos, o sea, en la producción de vivienda en los últimos 5 años, que estaba en torno a las 90.000, 100.000 viviendas, el peso de la vivienda asequible, el peso de la vivienda protegida no ha superado el 15%. Cuando veníamos y tenemos estadísticas desde el año 91 que está por encima del 35%. Entonces, al final, los jóvenes necesitan tener producto de vivienda asequible para que se puedan independizar y para que y los promotores, los gestores, las cooperativas, estamos encantados de poder hacer esa vivienda, pero para eso necesitábamos un módulo revisado que está desde el año 2008 sin revisar. Necesitamos, no solamente es el incremento de precios que tenemos ahora, es que desde el 2008 hemos tenido 3 nuevos códigos técnicos con unas exigencias de eficiencia energética que requieren estas viviendas brutal, y entonces todo eso se ha quedado a costa de ahora no tener producción de vivienda protegida. Ya apuntabas varias soluciones, ¿no? O temas en los que tenemos que incidir para tratar de resolver esta situación, pero Juan Antonio, ¿qué más necesitamos? O sea, además de esa actualización del módulo, de ese precio legal, ¿qué necesitamos en el actual contexto que estamos y que en teoría nos adentramos, ¿no? de tensiones inflacionistas muy fuertes, de, como hemos visto, de esa capacidad adquisitiva de los ciudadanos que se va a minorar?
¿Qué necesitamos para tratar de, por lo menos, pasar este Pues necesitamos marea? que todos los intervinientes en el proceso hagamos los deberes. Hablaba Marian del código técnico y los incrementos que estamos teniendo, cada revisión que se hace en cuanto a calidad, que sinceramente a mí no me parecen mal. Lo que pasa es que tiene que ser en un contexto donde todo acompañe. Entonces, que vamos hacia vivienda muchísimo más sostenible, fantástico. Que nuestro medio ambiente hay que respetarlo, porque nosotros somos uno de los sectores que más contribuye a perderlo, perfecto. Pero hay otros procesos y aquí la Administración no tiene que estar al margen. No solamente es lanzar reales decretos o decretos leyes, perdón, uno constante detrás de otro. También ellos tienen que hacer una modernización de sus procesos y aquí interviene mucho la digitalización. Siempre hablamos de la industrialización y la digitalización como aquellas herramientas que tiene que implementar el sector. Nosotros, en el sector privado, estamos absolutamente digitalizados, prácticamente ya. Bueno, hay mejoras de herramientas, pero desde luego quien no nos está acompañando en absoluto es la Administración. Y podríamos hablar desde la propia gestión del suelo, que es nuestra materia prima y donde realmente está uno de los focos más importantes del encarecimiento de la vivienda, pero podríamos estar en las concesiones, en las tramitaciones, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la solución pasa porque todos los intervinientes que estamos en el sector, incluida la Administración pública, mejoremos todos los procesos. Me gustaría tratar otro tema que apuntabas tú en la pizarra y es el tema de la mano de obra, ¿no? Es uno de los, uno de los retos que siempre destacáis como pues que uno de los problemas con los que os enfrentáis en vuestro día a día. Y aquí, Julio, ¿cómo se explica que en un país con 3 millones de parados, en un sector que está tan dinámico, ¿no?, como hemos estado viendo dentro de una normalización, pero bueno, que hay falta de mano de obra? ¿Esto cómo se explica? Pues a bote pronto es difícil de explicar realmente, ¿no?, esa situación. Pero bueno, si buscamos antecedentes, la verdad es que después de la crisis del 2008 hubo una expulsión muy importante de trabajadores del sector de la construcción que nos sigue estigmatizando en estos momentos, y porque también ha habido unos cambios culturales que no existían en ciclos anteriores, como por ejemplo el fenómeno Nini, que es difícilmente explicable, pero que es un cambio cultural. De hecho, nosotros en la Fundación Laboral de la Construcción, en el año 2021, formamos casi a 90.000 trabajadores, de los cuales prácticamente 40.000 eran formados en oficios, porque hay otra rama que es seguridad y salud, en prevención de riesgos, y realmente, de alguna manera, el traerlos para que se formen es realmente complicado. Pero hay un fenómeno curioso: cuando entran en el sector de la construcción no se van. Con lo cual tenemos que, estamos intentando articular fórmulas para que entren, porque como decía Juan Antonio, de alguna manera las condiciones a día de hoy son, en términos relativos con otros sectores, son interesantes. Es una cuestión de sueldos, porque los sindicatos sí están diciendo, ¿no?, que sobre todo pues que las condiciones en las que se trabaja en el sector, pero también los bajos sueldos, la temporalidad. ¿Es esto o no? ¿Necesitamos algo más? Yo creo que tenemos un buen preacuerdo de convenio, es decir, estamos hablando de subidas salariales del 4 o 3% para los próximos años, lo cual creo que es una cuestión bastante importante. Tenemos unos salarios por encima de otros sectores, un 30% por encima de los salarios mínimos, y además tenemos unas condiciones laborales a nivel de tiempo libre, de horarios, que a día de hoy los jóvenes valoran mucho, que son muy interesantes. Pero como te digo, creo que estamos bastante estigmatizados, es decir, al sector de la construcción creo que se nos sigue viendo como el sector de la construcción del año 2004-2005, que nada tiene que ver, donde los parámetros de sostenibilidad, eficiencia energética, industrialización no existían. Y a día de hoy el reto es transmitir ese nuevo sector a la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes. Y aquí, Juan Antonio, ¿cómo podemos hacer más atractivo este sector para que precisamente esos jóvenes que comentaba Julio, porque es verdad que los números, ¿no?, los porcentajes de personas, de jóvenes que quieren trabajar en el sector son bajísimos? ¿Cómo podemos hacerlo más atractivo? Industrializando. Al final, lo que tenemos más que comprobado, fíjate, me gustaría hacer un inciso. Tenemos un sector de la edad
muy interesante, donde por un lado tenemos jóvenes que están sobrecualificados, y no les es fácil encontrar puestos de trabajo, y por otro lado tenemos lo que decía Julio, los ninis, que no se han preparado, no han hecho una formación profesional, con lo cual ahí tenemos un vacío. Pienso que en el proceso de industrialización, donde trasladas la ejecución de una obra a una industria con otros parámetros de trabajo y de funcionamiento completamente diferentes, vamos a ser, yo creo, que más atractivos. Entiendo que abrir el espectro de jóvenes o no tan jóvenes, facilitando con herramientas, hablábamos de los exoesqueletos, sabemos que cuando una persona que ha trabajado durante toda su vida en el sector de la construcción y llega a su proceso, a su periodo de jubilación, pues llega muy afectado físicamente. Mejorar todos esos procesos, como ya se está empezando a hacer, creo que es fundamental. Pero fundamental, volvernos más tecnológicos, implementando industria. Seremos entonces más atractivos para esas personas que están sobrecualificadas y que van a encontrar ahí su nicho, y desde luego con programas de formación profesional, creo que Julio lo está haciendo fantásticamente bien en Fundación Laboral de la Construcción, para implementar, dar esa formación profesional y tenerlos disponibles, no solamente para nuestro sector, porque yo creo que esto es un problema que está generalizado. Sí, es evidentemente de más sectores. Rosa, esto tú en tu día a día, ¿cómo lo vives? O sea, esa falta de mano de obra, ¿os cuesta tanto encontrar determinados perfiles de trabajadores a la hora de poner en marcha una promoción? Pues traducido a lo que es la promoción en sí, efectivamente lo vivimos con peticiones constantes de cambios de sistemas constructivos, porque la falta de mano de obra cualificada, y cuando digo cualificada es gente que sepa el oficio del sistema que se está poniendo en obra. Entonces, de tenerlo que cambiar porque no hay mano de obra suficiente o cualificada que lo sepa hacer. Y ante la previsión de que no pueda quedar bien o que se pueda retrasar en el tiempo esa partida de esa promoción, pues nos piden cambios que tenemos que aceptar, porque igual lo que te decía antes de las técnicas de negociación, porque no te queda otra. A la vista de que te están advirtiendo que no puede quedar bien o que se va a retrasar la obra, pues prefiero hacer otro sistema constructivo, y nos estamos yendo, sin industrializar todavía, nos estamos yendo a sistemas preindustrializados. O sea, todo lo que se pueda traer hecho de fábrica para, primero, garantizar la buena ejecución, porque al final ha salido una fábrica con unos controles de calidad establecidos previamente, y luego además más rápidos y más fáciles de montar. Pero al final se traduce en eso, que nos faltan alicatadores, fontaneros, electricistas, albañiles, y tú has hecho una promoción de obra desarrollada a lo mejor en tabiquería seca de cota cero para arriba, tabiquería húmeda para abajo, y tenernos que plantear hacer los trasteros en pladur, que es una barbaridad, pero dices, ¿es que los hago en pladur o no los hago? Entonces, al final el impacto es ese, tener que estar constantemente cambiando por la falta de mano de obra. Comentabais antes en vuestra intervención inicial, y lo hemos visto en la pizarra, el suelo. Es la otra materia prima, ¿no?, junto con las materias primas que se necesitan para la construcción, que, bueno, pues que más costosa es y que más incrementa el precio de la vivienda. ¿Cómo es posible que en un país como España, que tenemos esa necesidad de suelo, se tarde bueno, pues en tener suelo de 7 a 10 años? ¿Cómo es posible esto, Juan Antonio? Uy, 7 a 10 años ya te das con un canto en los dientes, y 20 años también. Sí. Ahí tenemos Operación Castellana o tenemos Operación Campamento, hablando de Madrid, ¿no? Bueno, al final tenemos en ese sentido una legislación bastante intervencionista, lo cual no quiere decir que implemente más seguridad en el proceso, y al final yo creo que vamos con una, digamos, implementando reales decretos o leyes una tras otra sin derogar. La primera labor que tendría que hacer la Administración es la de compilación y derogación. Y dejar una estructura que fuese razonable. Yo voy a poner el ejemplo de cuántas leyes o cuántas modificaciones a la ley en la Comunidad de Madrid se han hecho desde que lleva vigente. Entonces, no estamos redactando leyes que sean perdurables en el tiempo, la primera circunstancia, y para que sean perdurables tienen que ser flexibles. Y si no se adaptan a lo que la sociedad hoy en su conjunto está reclamando para tener el acceso a la vivienda, pues la verdad es que tenemos un problema. Y en esas trabas y duplicidades en
las gestiones, si hablamos de medio ambiente o hablamos de estudios de arqueología, etcétera, etcétera, vamos implementando plazos y la realidad es que no teniendo problema de suelo, porque suelo físico existe, pues tenemos un problema de suelo en gestión, que no existe suelo finalista. Marian, vosotros, o sea, ¿cómo conseguimos generar esa materia prima y que sea gestionada de una manera más eficaz? Porque este es el problema con el que nos estamos encontrando, ¿no? Pues yo creo que, como decía Juan Antonio, los procesos urbanísticos son lentísimos, además se quedan retrasados a la situación social que estamos viviendo y entonces, bueno, pues ya hay comunidades, Andalucía con la ley lista o Madrid con el proyecto Omnibus, que quiere flexibilizar esos usos, agilizar tiempos y demás, porque al final ahora mismo todo lo que establecen las leyes te permiten hacer lo que dice. Pero es que la realidad social va cambiando, o sea, ahora compartimos coches y ¿por qué cada una de las promociones tiene que tener al menos una plaza y media por cada 100 metros construidos? Si al final el uso del coche va a cambiar respecto a 10 o 15 años que se tenía previsto. Y entonces, bueno, pues yo creo que tendría que hacer esas flexibilizaciones en la ley, que fuera todo mucho más rápido y luego ya, una vez que ese suelo ya sea finalista, pues también agilizar que se está trabajando en ello, en todos esos trámites, ¿no? Por declaraciones responsables, tanto para las licencias de primera ocupación, que en ese sentido el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza, pero también para la vivienda protegida, porque la vivienda protegida tiene otro trámite administrativo, que es la calificación provisional y definitiva, que al final requiere también mucho tiempo. Y eso es todo el impuesto invisible, o sea, en esos momentos de entrega, cuando tienes el préstamo a tope, pues tardar 3 o 4 meses en hacer esos trámites, pues encarece la vivienda. Vale. Fíjate, bueno, Beatriz, te quería hacer solo un apunte, porque la gente cuando hablamos de flexibilidad puede malinterpretar esto. Pero hay algunos ayuntamientos, y nos vamos a ahorrar el nombre, en la Comunidad de Madrid, donde solamente en determinados planes parciales te permiten construir viviendas de 140 metros cuadrados y no puedes hacer otra tipología de vivienda. A eso le falta flexibilidad. Si nos encontramos con una situación familiar que no tiene nada que ver con la de años pasados, pues el urbanismo también tiene que acompañar con esa flexibilidad. Seguiría analizando con vosotros y charlando con vosotros muchísimo más, pero no tenemos tiempo. A modo resumen, me gustaría que cada uno de vosotros, en 1 o 2 palabras, me dijera, o sea, cómo haría frente a estos retos económicos de todo esto que hemos analizado, mano de obra, suelo, etcétera. ¿Cómo haríais frente o qué es lo que pediríais que se resolviera y cuanto antes mejor? Julio. Yo, por la parte que me corresponde con respecto al tema de mano de obra, de trabajadores, les invitaría a participar, a formarse, porque, como decía antes, una vez que entran en el sector no salen y continúan, que estamos ante un nuevo sector y donde, además, vamos a ser un elemento fundamental en los próximos años a nivel de eficiencia energética, de sostenibilidad y de desarrollo económico del país. Rosa. Pues yo pediría, y me encarta a los Reyes Magos en este caso, es que tanto legisladores, fiscales, urbanistas o todo lo que se ponga a legislar en nuestro sector lo haga con empatía de cara a los que nos dedicamos a esto. Que a veces hay mucha falta de entendimiento. Efectivamente. Juan Antonio. Pues yo, modernización de todos los intervinientes. Esa sería la carta a los Reyes Magos. Principalmente administración. ¿Y Marian? Pues yo también le pido a la administración que ponga más agilidad, que ponga en el mercado suelos que tienen su cartera y que facilite con fórmulas que en el pasado han funcionado para poder poner vivienda asequible, no solamente en alquiler, que en eso ya están haciendo mucho los deberes, sino también en venta. Y eso que todos los promotores estamos encantados de poder disponer de esa materia prima para construir, pese a las dificultades del incremento de coste de construcción y demás, pero la materia prima es fundamental y que la ponga en el mercado. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, así que muchísimas gracias. A ustedes también, no tenemos tiempo para más, pero creo que hoy nos vamos con bastantes lecciones aprendidas. Es verdad que estamos en una situación complicada, pero esta situación se puede sortear si, bueno, pues desde los diferentes ángulos se ponen las medidas necesarias. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en la próxima edición del Inmobiliario a Fondo. Un saludo.